Ok, bueno, para la parte B de este ejercicio, literal B, nos pide demostrar que ese par de raíces cúbicas son irracionales. Y para ello vamos a utilizar prácticamente el método análogo, un método análogo al caso anterior. Entonces, vamos a suponer, para empezar, que, por ejemplo, vamos a demostrar que la raíz cúbica de 2 es irracional. Y como el caso anterior, por reducción al absurdo, vamos a suponer que la raíz de 2 es racional para llegar después luego a una contradicción. Entonces, para empezar, sabemos que por un resultado anterior, para un número natural o cero, este se puede escribir de una y solo una de las maneras siguientes. Igual a 4c, 4c más 1, 4c más 2, o bien 4c más 3. Entonces analicemos qué pasará con n al cubo. Si n es igual a 4c, n al cubo será 64c cubo, lo que nos dará 4 por 16 cubo, donde se ve inmediatamente que n cubo es múltiplo de 4. Ahora, si n es igual a 4c más 1, al realizar el proceso se ve que nos da 4 por un número natural o 0 más 1. Y por este 1 sabemos que este n cubo ya no será un múltiplo de 4. En el proceso vemos que 4c más 2 sí es un múltiplo de 4, porque toda la expresión que nos da aquí se puede factorar como 4 por un número natural o 0, ¿no? Natural. 4 por un número natural. Claro, porque si c es 0, todo esto se hace 0, pero aquí nos da un más 2. Entonces, toda esta expresión como mínimo es un número natural. 4 veces un número natural nos da un múltiplo de 4, así que en este caso n cubo sí es un múltiplo de 4. Cuando hacemos con 4c igual a 3, resulta no ser un múltiplo de 4. Entonces, hemos visto que si n es igual a 4c o 4c más 2, su cubo es múltiplo de 4. Pero si prestamos atención, 4c y 4c más 2 son todas las opciones pares posibles para n, ¿sí o no? Quiere decir que siempre que n sea un número par, su cubo será un múltiplo de 4. Claro, esto sabiendo que n es un número natural o 0, ¿no? Lo he puesto aquí. Si n es un número natural o 0, n es un múltiplo de 2 si solo si su cubo es un múltiplo de 4. Ahora bien, como dije, ¿no? Y vamos a suponer que la raíz de 2 la raíz cúbica de 2 por reducción al absurdo sería un número racional. En tal caso existirán p en los naturales y q en los naturales sin el 0, tales que la raíz cúbica de 2 puede escribirse como p sobre q, con p sobre q una fracción irreducible. De ser así, tendríamos que p al cubo sobre p al cubo es 2, donde nos queda que p cubo es igual a 2q cubo. Ajá, 2q cubo. Ahora, nosotros vimos anteriormente, bueno, de hecho el libro lo demuestra, que si tienes un número par, su cuadrado es par. Y de manera similar, si tienes un número impar, su cuadrado es impar. Ahora bien, yo tengo que, de ser así, bueno, voy a escribirlo por aquí para ser un poco más específico. A ver. Esto se demuestra en el libro. Si P es par, significa que P cuadrado es par. Es par. Si P es impar, y se convierte en un sí solo sí, si yo sé que P pertenece a los naturales. Ya, y acá también, ¿no? Si P pertenece a los naturales, entonces P es impar sí solo sí. P cuadrado lo es. ¿Ok? Ya. Pero veamos, yo ya sé que el producto de dos números pares es pares, ¿no? Ya, ¿esto cómo se ve? Bueno, podemos tomar un número par de la forma 2K, lo multiplicamos por otro de la forma 2O, y vemos que el producto de dos pares será otro número par, ¿verdad? Ya, por lo tanto, si yo sé que P es par y su cuadrado es par, si su cuadrado es par, ¿qué pasa con multiplicarlo por P una vez más? Ya sé que P es par. Entonces, voy a tomar solamente esto. Si P cuadrado es par y lo multiplico por P, que es también par, me quedará que su cubo es par. ¿Ya? Entonces, si P es par, su cubo es par. Pero ¿qué pasa si P es impar?
Entonces resulta que p cuadrado es impar. Ah, ya. Pero, ¿qué pasa si yo multiplico dos números impares? Bueno, uno lo puede chequear, por ejemplo, si hago 2k más 1 por 2o más 1, esto nos da 4ko más 2k por o, perdón, k más o, más 1. Este es divisible para 2, este también, pero este no. Y por esto resulta que el producto de impar con impar me vuelve a dar un impar. Entonces, si yo tengo que p cuadrado es impar y lo multiplico por p, que sé también que es impar, entonces resulta que el cubo, o sea que p cubo es impar. ¿Ya? Y de hecho esto es un sí solo sí, nuevamente si yo sé que p es un natural. ¿Puedo poner así? Ah, ya, entonces aquí estoy teniendo que p cubo es un número par, ¿verdad? Entonces estoy solamente en la posibilidad de arriba. Si p cubo es par, p cuadrado es par y p es par. Entonces, ¿qué resulta? Que este p que estoy considerando yo es un número par. ¿Sí? Entonces, p lo puedo escribir de la forma 2k para algún k en los naturales. ¿Ok? Entonces, borrar esto. Ya, entonces, ok. Entonces yo sabré que p es igual, p es un número par. Ah, ya, entonces este 2k lo puedo reemplazar por p. Me queda que 2k al cubo, ¿verdad? Es 2 por q cubo. Y despejando q cubo me queda que q cubo es 4k cubo. Entonces estoy viendo yo que q es un número natural cuyo cubo es múltiplo de 4. Pero por el teorema anterior, si el cubo de un natural es múltiplo de 4, entonces ese natural en sí, es decir, q en este caso, debe ser múltiplo de 2. ¿Sí o no? Acá lo vimos. Si n cubo es múltiplo de 4, entonces n es múltiplo de 2. Entonces, eso es lo que estamos aplicando en esta última parte. Como q cubo es 4k cubo, q debe ser 2m. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que p por un lado es par y q también. Por ello, tienen factores primos en común, ¿verdad? El 2. Y a ver si puedo seleccionar esto, hacerlo un poquito más pequeño, tal vez. Creo que no se puede. No se puede. En fin, voy a borrar estas anotaciones. Ya. Entonces, ¿a qué es lo que estaba haciendo yo referencia? Estábamos viendo que P es múltiplo de 2 y Q también. Pero habíamos asumido que P y Q no tienen factores primos en común. Entonces, hemos llevado a una contradicción. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Entonces ocurre que es imposible escribir a la raíz cúbica de 2 como una fracción, de donde obtenemos que raíz cúbica de 2 es un número irracional. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero demostrando ahora que la raíz cúbica de 3 es irracional. Entonces, bueno, aquí copié dos veces la misma línea, me disculpo por eso. Entonces recordemos lo que anteriormente demostramos. Demostramos que si tenemos que n es un número natural o 0, ocurre lo siguiente. Existe un k perteneciente a los naturales o 0, cumple una y solo una de las posibilidades siguientes. N es igual a 3c, n es igual a 3c más 1 o n es igual a 13 más 2. En cada caso, bueno, supongamos que n es igual a 3c. ¿Qué pasará con n al cubo? En el cubo se ve claramente que sigue siendo un múltiplo de 3. ¿Qué pasará con 13 más 1? Bueno, en este caso nos queda 3 por algo más 1. Por ello, este n cubo no es un múltiplo de 3. Si n es igual a 13 más 2, resulta también que por este 2 que sobra aquí, n cubo no es... Se me pasó el... Se me saltó de escribir el no. Resulta que n cubo no es múltiplo de 2. ¿Okay? ¿Qué pasará? Bueno, esas son las tres posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿No? Estamos viendo que n en cubo es múltiplo de 3 solo si n es en sí un múltiplo de 3, ¿verdad? Es el único caso en el que n en cubo es múltiplo de 3. Por lo tanto, si yo sé que n pertenece a los naturales o 0, n será un múltiplo de 3 si solo si su cubo también lo es. ¿Ya? Allá. Entonces, vamos a decir algo similar, pero ahora con el 9. Por el teorema que ya se demostró también,
dado n perteneciente a los naturales, existe un k perteneciente a los naturales, o 0, ahí en los naturales es 0. De hecho, aquí no debí decir k porque cambié la letra, que era c. Y es c, ¿no? Existe un c perteneciente a los naturales o 0, que cumple una y solo una de las posibilidades siguientes. N es igual a 9c, n es igual a 9c más 3, n es igual a 9c más 6, o la otra posibilidad es que n sea igual a 9c más r con r distinto de un múltiplo de 3 y r es menor que 9, ¿no? ¿Para qué expresé esto así? Bueno, por el teorema anterior me dice que n será 9c, o 9c más 1, 9c más 2, o 9c más 3, 4, 5, 6, 7 u 8. Pero hacer eso para cada caso es extenuante, muy cansado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simplemente considerar los casos 9c, 9c más 3, 9c más 6 y 9c más r, donde r no es un múltiplo de 3, que comprendería los casos cuando r es 1, 2, 4, 5, 7 y 8, ¿no? Ya. Entonces, bueno, si n es igual a 9c, y otra cosa que vamos a recordar, un ratito, aquí también dije k, perdón, me disculpo por eso. Aquí donde dije existe un k, existe un c, solamente que por errar, digamos, aquí existe un c perteneciente a los naturales o 0, tal que estos. ¿Ya? Sí, porque la k no aparece en el desarrollo de S. ¿Ya? Entonces teníamos que acá también era c, y lo que vamos a recordar es que este teorema también implicó este resultado anteriormente. Anteriormente demostramos que si n es un número natural o 0, él será múltiplo de 3 si solo si su cubo lo es. Esto implica que si R no es un múltiplo de 3, en el sentido contrario, o por contra recíproca, resultará entonces que R cubo no es múltiplo de 3. Pero si R cubo no, de hecho esto es, resultará que R cubo no es múltiplo de 3. Pero si R cubo no es múltiplo de 3, R cubo no es múltiplo de 9, ¿no? ¿Por qué? Porque 9 es un caso particular del múltiplo de 3. 9 es 3 por 3. Entonces, si R no es múltiplo de 3, R cubo no va a ser un múltiplo de 9. Ya. Estoy viendo que si R no es múltiplo de 3, R cubo no es múltiplo de 9. Vamos a utilizar estos recursos aquí. Veamos qué pasa si n es igual a 9c. Ahora retomando los 4 casos. Entonces, el primer caso, veamos qué pasa si n es igual a 9c. Si n es igual a 9c, al elevar n al cubo, se ve claro que n al cubo sigue siendo un múltiplo de 9. Si n es igual a 9c más 3, aquí nos queda n cubo, 9c más 3 al cubo. Aplicando la propiedad distributiva nos quedaría 3 por 3c más 3, todo eso al cubo. Y de allí se ve claramente que tenemos 9 por una cantidad. Por lo tanto aquí, esto sigue siendo un múltiplo de 3. Y si n es igual a 9c más 6, operando de manera similar al caso de arriba, nos queda que n al cubo también es un múltiplo de 9. Allá. Entonces, cuando n es igual a 9c, 9c más 3 o 9c más 6, su cubo sí es un múltiplo de 9. ¿Ya? Ya. Ahora sí, vamos al cuarto caso, que es n igual a 9c más r. Si suponemos que n es igual a 9c más r, con r no un múltiplo de 3, y r menor que 9, con k en los naturales, ¿verdad? Entonces, al hacer la operación me queda 9c más r al cubo, que uno puede comprobar que es esto, por el teorema del binomio. Y de los 3 primeros miembros vemos que todos ellos son divisibles para 9. Por lo tanto, aplicando la propiedad distributiva con estos 3 primeros miembros, quedaría 9 por 81c cubo más 27c cuadrado de r más 13r cuadrado. Todo eso por fuera más r cubo. Ya, pero yo vi algo en antes. ¿Qué es lo que yo vi en antes? Vi que si r no es un múltiplo de 3, como es en este supuesto, ¿verdad? R no es un múltiplo de 3, entonces R cubo no es múltiplo de 9. Entonces esta cantidad no es un múltiplo de 9. Puedo poner distinto de 9m, no menos naturales. Ya, pero si esa cosa no es un múltiplo de 9, resulta entonces que este R cubo no lo puedo incluir dentro de los factores de esto, porque todos ellos son divisibles para 9.
tengo una cantidad que es divisible para 9, que es múltiplo de 9, pero esta otra no. Y solo por ese R cubo, resulta que la suma de estas cosas ya deja de ser un múltiplo de 9. Por lo tanto, n al cubo ya no es un múltiplo de 9. ¿Ok? Ah, ya. Ok, entonces en ese caso n cubo no es un múltiplo de 9. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos concluir? Bueno, se puede concluir que si n pertenece a los naturales o al 0, n es múltiplo de 3 si solo si n al cubo es múltiplo de 9. Y aquí podrían decir, oye, pero ¿de dónde sacas que lo del múltiplo de 3? Bueno, porque las tres únicas ocasiones en que el cubo fue múltiplo de 9, que fue en esta y esta, n era un múltiplo de 3. 9c es múltiplo de 3. 9c más 3 es un múltiplo de 3. Y 9c más 6 es también un múltiplo de 3. En el resto de casos no era un múltiplo de 3, ¿verdad? Este era el resto de los casos. 9c más r con r no un múltiplo de 3 deja de ser un múltiplo de 3. Por allí, por eso que tenemos que n es múltiplo de 3, sí, solo si su cubo es múltiplo de 9. ¿Ok? Ah, ya. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a suponer por reducción al absurdo que la raíz cúbica de 3 es racional. En tal caso, existen p en los naturales y q en los naturales sin el 0, tales que la raíz cúbica de 3 puede escribirse como p sobre q con p sobre q una fracción irreducible. Nuevamente, esto implicaría que p cubo sobre q cubo es 3q cubo, donde p cubo es 3q cubo. Ah, pero ya vimos anteriormente, ya demostramos de hecho, que si p cubo es múltiplo de 3, p es múltiplo de 3. Eso es lo que usamos de hecho aquí. Si n es múltiplo de 3, n cubo es múltiplo de 3. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estoy diciendo aquí. Como yo tengo p cubo es un múltiplo de 3 y yo sé que p es natural, entonces puedo decir que p es un múltiplo de 3 para algún k en los naturales. Reemplazando nos quedaría que q cubo es 9q cubo para algún k en los naturales. Ah, pero yo demostré en antes, ¿verdad? Se demostró en antes que si q cubo es múltiplo de 9 y q pertenece a los naturales, entonces q tiene que ser un múltiplo de 3. ¿Ya? Entonces q tiene que ser de la forma 3n para algún n menos naturales. Ah, ya, entonces estoy viendo que resulta aquí que p se puede escribir de la forma 3k y q también, q de la forma 3n. Es decir, ambos son múltiplos de 3. Pero en mi hipótesis he asumido que p sobre q es una fracción irreducible. Es decir, que no tiene factores primos en común entre numerador y denominador. Pero aquí estamos viendo que p y q sí tienen factores primos en común, el 3, ¿verdad? Entonces estamos llegando a que p y q tienen factores primos en común, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, podemos decir que la raíz cúbica de 3 no es una fracción, no puede escribirse como una fracción. De allí que es un número irracional. Y esta ha sido la prueba. Muchas gracias.